decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el aspectos. mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Que la paz del Señor sea sobre tu vida, que su gloria amanezca sobre ti, que la revelación de nuestro Dios llene tu corazón y que este día sea un día tan especial porque tus ojos y tus oídos son abiertos para una nueva palabra del Señor. Yo soy la pastora Corey Gómez, muchas gracias por sintonizarnos, gracias por darnos la oportunidad de compartir contigo, gracias también por la bendición que nos das de que podamos ser la familia de Dios, que podamos compartir como familia de Dios. Amén. Este es un nuevo día y pues está conmigo nuevamente el Pastor Luis Gómez, compartiendo en esta serie tan interesante que hemos estado. Luis, gracias por estar con nosotros hoy. Amén, gracias. Y bueno, qué tremendo poder compartir contigo. Es un honor realmente, un honor poder compartir con esta teleaudiencia, un honor poder participar de este tema tan impresionante, tan interesante y que está siendo de gran bendición para nuestras vidas. Yo estoy recibiendo de parte de Dios muchas nuevas cosas y cosas que debemos caminar en ellas, y yo espero que esto esté tocando a un pueblo que esté decidido a avanzar en lo grande de Dios para este tiempo. Amén, que amén. el 2012 sea un año de grandes cambios y grandes expectativas, porque Dios está prometiendo crecimiento, ensanchar, multiplicación. Es un tiempo tremendo e interesante de parte de Dios. Amén, amén. Lo estamos creyendo. Creemos que el año 2012 es un año especial, espectacular. Amén. Así es que si quieres saber de nosotros, de nuestro ministerio, ahí está toda nuestra información, está la dirección en pantalla, 12656 de la Go Road en Houston, y también está nuestro teléfono, 713-408-3068. Llámanos por cualquier información, por alguna inquietud o por si tienes cualquier necesidad de oración, estamos a la orden. Queremos orar por ti y contigo también, ¿no? Y declarar una palabra de bendición, porque estamos en un tiempo con tantas necesidades, Luis. Necesitamos hacer decretos de bendición sobre el pueblo de una manera especial. También entra a nuestra página en la web al www.globaladvancedchurch.org o mi página en Facebook, que es el www.facebook.com/Corey Gómez. Y bueno, Luis, el tema de verdad ha sido interesante. Amén. Sí. Por demás interesante. Hoy terminamos la serie de Juan y nos quedamos ayer hablando acerca de la profecía de Malaquías. Esta profecía es, wow, impresionante. Sí, claro que sí, es una profecía que toca con varios elementos clave de lo que es la obra de Dios en la tierra y que tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y aunque pareciera que no está mencionando, porque lo que hace es mencionar, usa dos palabras que son clave: la palabra padre y la palabra ben, donde se deriva la palabra Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, cosa que muy particular para el año 2012 por ser el hijo número 12 de Jacob, y que cuando la Biblia habla de que el Hijo de Dios está sentado a la mano derecha, está diciendo exactamente el mismo, mencionando el mismo nombre. Entonces es un tiempo impresionante por esto, pero me gustaría que tocáramos o oyéramos al pasaje que hace referencia el ángel Gabriel cuando le da el anuncio a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, de que va a tener un hijo. Esto es en Lucas. Lucas capítulo 1, verso 17 específicamente, pero yo voy a permitirme leer desde el verso 15, porque es donde menciona y dice, porque será grande delante de Dios, hablando de este señor. Hablando de Juan. Hablando de Juan. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén. Algo interesante porque el Señor dice en Juan que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero iba a venir a estar en ellos. Juan fue uno de esos personajes muy específicos que Dios escoge para que el Espíritu Santo habite en él. Y dice, y hará, y este verso es clave, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Quiero que veas esto porque
Entonces, este verso es clave para lo que sucede, y aunque la profecía está en el verso 17, quiero ir primero al verso 16 por una razón específica. Aquí no está diciendo que va a ir a los gentiles o a los no convertidos para que se conviertan a Dios, a los paganos, no, él está yendo al mismo pueblo de Dios para que se convierta a Dios. Algo que es clave en este tiempo es que hay mucha gente en la iglesia, muchos líderes, muchas personas que están todavía basados en una relación, y permíteme usar esta palabra, como dice ya en Apocalipsis, nicolaíta. Laico, clero, o clero por encima, laico por debajo. Cuando el Señor nos está hablando que estamos en una relación donde nos relacionamos tipo padre-hijo, donde el hijo puede acercarse al padre sin necesidad de un permiso especial, donde no hay que pedir una cita con 2-3 semanas de anticipación, o que hay un intermediario, secretario, que es el que va a hacer la asistencia, sino que en la relación padre-hijo, la relación es directa, donde el hijo simplemente ve al padre y se le monta encima porque necesita hablar con él. Es el detalle clave de esto. Y dice, hará que muchos de los hijos de Israel ahora se conviertan. O sea, que pasen de ser alguien lejano a alguien cercano. El convertirse habla de una transformación interna donde y permite usar la palabra muy de hoy, genética del individuo pasa de ser una genética extraña a una genética real o verdadera o cercana. O particularmente igual a la del hijo, a la del padre, porque está siendo ahora un verdadero hijo. Y eso es lo que nos lleva entonces al verso 17, dice, e irá delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Esto aquí está citando directamente la misma profecía de Malaquías que estuvimos viendo ayer. Y lo vemos, mira, va con el espíritu de Elías, que es lo que dice ya el verso Malaquías 4:5. ¿Y qué hace? Hace volver el corazón de los padres a los hijos. Ya hemos discutido esto, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con sociedad, tiene que ver con establecer la relación padre-hijo en una forma adecuada, destruir todos estos fenómenos sociológicos que han pasado. Pero llega y dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, entendemos que la unción para este tiempo va a ser un cambio radical en la forma de pensar. Amén. Lo que el Señor está estableciendo aquí es que la iglesia de Jesucristo tiene que cambiar su forma de pensar. Amén. Tiene que establecer su identidad en el Señor. Tiene que reconocer que su Señor, su Dios, es su Padre. Y tiene que operar y actuar como Dios actúa. Uno de los grandes problemas es que cuando leemos en la palabra que Pablo dijo que seamos imitadores de Él, a veces creemos que vamos a imitar a Pablo en la parte humana, no, y hay que imitar a Pablo en su deseo de imitar a Cristo en todas las cosas. Y eso es lo que él dice, yo quiero que me imiten esta faceta. Por eso nosotros podemos usar la misma expresión de Pablo, sé imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, imítame como yo estoy imitando a Cristo, no me imites en lo que todavía no soy de Cristo. Ahora fíjate, Luis, retomando, porque este pasaje en Lucas está muy interesante. Porque aquí el ángel empieza a dar características de la generación. Por supuesto. Si hacemos nuevamente el paralelismo con lo que Dios está haciendo ahorita. Y me gustaría recalcar ahí, tomando del verso 15, como dice que será grande delante de Dios. Por eso es que sabemos que esta es una generación especial. Es una generación con un destino y un propósito como ninguna otra generación. Pero dice también, no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Ahora fíjate esto. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que el Espíritu Santo viene sobre el creyente después que acepta a Cristo. Y encontramos que la marca de esta generación, Juan, es una generación que viene ungida desde el vientre. Amén. Ahora, ¿quién es el vientre? Porque encontramos aquí que esta pareja, de quien hablamos al principio, una mujer estéril, una mujer vieja, envejecida, representando una iglesia que perdió la capacidad de concebir y que se envejeció como odre. Un padre que perdió la capacidad de
colocar la semilla de vida. En este caso, Zacarías. Y Dios tiene que sacarlo en un sentido de escena y lo deja mudo. Y viene el Señor y dice, porque a diferencia de Jesús, Juan no fue concebido por el Espíritu Santo. Juan fue concebido, o sea, por Zacarías. O sea, Zacarías es de Zacarías y de Elizabeth, no del Espíritu Santo. Pero es interesante ver que es ungido por el Espíritu Santo desde el vientre. Y esto está, vamos a decir, en contraposición con la enseñanza que es bíblica, pero entonces, ¿cómo queda la aplicación? Porque la enseñanza bíblica es, somos llenos del Espíritu Santo cuando el Espíritu viene sobre nosotros como creyentes. Pero en este caso está hablando de una generación escogida, de una generación que es concebida por una iglesia que, aunque había perdido la capacidad para concebir, envejecida como odre, tiene ahora esa capacidad en el espíritu de creerle a Dios, porque Elizabeth le cree a Dios. Concibe a Juan, y desde ese momento, ese muchacho, en este caso, esta generación, porque le estamos creyendo a Dios, en nuestra esterilidad, en nuestra imposibilidad de ver una multiplicación, nosotros le hemos creído a Dios por una generación. Hemos pagado el precio por una generación, y yo puedo entender mirando esto, que Dios forma el corazón de Zacarías y forma el corazón de Elizabeth, fue en el tiempo de su esterilidad. Era el deseo de ver una generación hasta llegar al punto de decir, está bien, Señor, dánosla para tu gloria. Y por eso viene ungido desde el vientre. Amén. Y fíjate que esto también nos habla de algo que mucha gente no entiende, porque esto habla de que los padres tienen que saber que pueden preparar a sus hijos para su destino profético o no. Así es. Muchos padres están perdiendo el destino profético de sus hijos, con lo cual están perdiendo también bendición, porque no están entendiendo que ellos son los forjadores del destino de sus hijos. Por supuesto, él va a tener que tomar decisiones, el hijo en sí mismo, pero si nosotros como padres no preparamos a nuestros hijos para tomar las decisiones correctas, nosotros estamos siendo responsables porque esa persona no cumpla su propósito y su destino. De hecho, todas las escuelas psicológicas demuestran que la personalidad del niño se forma en los primeros 5 años. O sea, que si somos padres responsables y entendemos que Dios ha escogido a nuestros hijos naturales y espirituales para cosas grandes, nosotros sabemos entonces que debemos trabajar los primeros 5 formando en ellos una visión. Sí, por eso hay ahorita un movimiento que se llama Movimiento de la Ventana 414, que habla de un movimiento enfocado a la niñez menor de 14 años para llevarlos a Jesucristo, porque dicen que es la única forma de invadir ciertas culturas, porque si esperamos que pasen de los 14 años, ya es imposible tocarlos con el Evangelio de Jesucristo por las malformaciones en su personalidad. Entonces aquí nos está hablando, es un tiempo diferente donde vamos a formar. Por supuesto hay una aplicación espiritual también, que tenemos que verla, porque no es solamente que están haciendo que los hijos se conviertan los hijos naturales, sino los hijos espirituales. Y hay una iglesia que tiene que prepararse para recibir un montón de gente en una generación de tinieblas que están necesitando recibir la luz del Evangelio y prepararlos para que sean los hijos que salgan de la rebelión, de la rebeldía y entren a la prudencia de los santos, de los justos. Amén. Porque este es el tiempo clave para hacer esto. Esto es clave, y por eso, volviendo ahí en el verso 17, fíjate que dice, para hacer volver el corazón padres a hijos, literal como lo dice Malaquías, pero entonces luego cambia hijos por la palabra rebelde y cambia padres, prudencia de los justos. Y aquí en esta frase, prudencia de los justos, se nos entrega un perfil de lo que sería el padre de acuerdo al corazón de Dios para esta generación. O sea, está hablando prudencia y está hablando de justicia, de la capacidad no solo de caminar en justicia, pero también de traer la justicia de Dios, así como dice el apóstol, dice que ahora nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces esta parte es importante y dice, esto es para preparar al Señor un pueblo que esté
bien dispuesto. Este verso definitivamente en el Nuevo Testamento nos da muchísimas más cosas. Fíjate que la palabra allí rebeldes, Luis, en el griego es la palabra, también se traduce desobediente. Y es una palabra bien sumamente interesante porque esa palabra es la palabra apeitzes, que significa impersuadible, contumaz. Cuando la Biblia dice que esta generación contumaz y rebelde, ¿te acuerdas que se usa en la traducción Reina Valera hablando Dios del pueblo de Israel en el desierto? Y dice, me tiene cansado una generación contumaz y rebelde, y es cuando toma la decisión de matarlos a todos en el desierto y solamente se salva Josué y Caleb, que son los que entran a la tierra prometida. Y aquí en la palabra está diciendo, si esto no ocurre, yo voy a herir la tierra con maldición. Y nosotros encontramos en la Biblia que la palabra bendición y maldición en el original es la misma, porque tiene que ver con dedicado para, en ambos casos es dedicado para Dios, es algo que ha sido dedicado a Dios, pero una es, en el caso de la maldición, para su destrucción total. Entonces es Dios mismo, en este caso, Dios no está perdiendo nada. Aún los rebeldes son para Él, aunque sea para destrucción. Entonces, esta palabra es interesante. Está diciendo que la unción Juan es la que puede transformar la mente y el corazón de una generación contumaz y rebelde y volverla a la sabiduría o a la prudencia. Esa palabra es la palabra phronesis, que tiene que ver con una actividad mental, pero que habla específicamente de la visión, que era lo que tú decías. Cuando nosotros como padres podemos concebir, podemos entender cuál es el propósito de Dios para nuestros hijos y podemos, en el buen sentido de la palabra, visualizar lo que Dios ha preparado para nuestros hijos y nosotros levantarlos. Esto me hace pensar en Jocabet, la mamá de Moisés. Dice que ella lo vio como un niño hermoso. O sea, la visión de Jocabet se alinea a la visión y al corazón de Dios. Y entonces ella dice, yo no voy a dejar que Faraón mate a este niño hermoso. Y hace lo que tiene que hacer para que Moisés después cumpla su destino como el libertador de una nación. Amén. Y tenemos muchísimos más ejemplos. Por supuesto, y este es uno de esos casos tremendo, y me gusta mucho pensar en varias facetas que nos revela este verso, porque este es uno de esos versos que debería ser predicado todo por mucho tiempo en las iglesias, que muchos pastores deberían dedicar tiempo a esto, porque hay que revelar ciertas cosas aquí. Y una de esas cosas es lo que habla de la restauración, porque ¿qué es lo clave de esto? El Padre, aquí el Padre natural o espiritual, está llamado a restaurar ese corazón de ese hijo al propósito eterno de Dios para él. Tenemos, quisiera que pusiera atención, porque es importante que usted entienda que cada uno de nuestros hijos tiene un propósito eterno en Dios. Amén. Nuestros hijos no llegaron por casualidad, ni están por casualidad. Aún las personas que están llegando a la iglesia no están llegando por casualidad. Y cuando Dios permite que lleguen, llegan con un propósito. Aleluya. Puede que vengan con un corazón inadecuado, pero en el nombre de Jesús, ese corazón puede ser transformado y llevado a la prudencia de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos restaurar a través de la unción de Juan el Bautista o la unción Elías, el corazón de estos hijos que están llegando, que están apareciendo, al corazón del propósito de Dios para sus vidas. Aleluya. Fíjate que no es el corazón el propósito que nosotros pensamos, es la visión. Por eso es que hay que tener discernimiento. Por eso es que habla de claridad en el discernimiento y tendríamos que revisar más de los textos que hay sobre la unción en estos momentos si queremos, pero yo creo que hemos hablado suficiente acerca de esto como para ir más allá, pero sí podemos ver en este texto la capacidad que debe tener ese padre, sea espiritual, sea natural, de discernir todo lo que implica la vida de ese niño. Así es. Muchas veces hasta ponemos nombres sin pensarlo. Porque, y aunque ya no, a veces no le tomamos tanta importancia a esto y no quiero ser religioso en que hay que tener un nombre profético, creo que hay cierta importancia en cómo nosotros ponemos nombre a nuestros hijos y deberíamos buscar y relacionarnos adecuadamente con Dios para
dar un nombre que implique o que lleve, que lo permita ir visionando todo lo que implica su propósito espiritual. Fíjate que el mismo verso cuando está diciendo, porque para avalar lo que estás diciendo, dice que vuelven los rebeldes a la prudencia de los justos, dice, para preparar un pueblo bien dispuesto. Y la palabra dispuesto justamente allí es la palabra katasqueuazo, que significa preparar completamente porque ha sido equipado. Entonces, cuando nosotros entendemos, como tú bien estás diciendo, el propósito del niño, cuando nosotros podemos discernir el destino del niño, entonces nosotros lo equipamos para que cumpla su destino. Amén. Nosotros hacemos lo que está en nuestra mano para que ese muchacho o esa muchacha pueda caminar a su llamado, a su propósito, y pueda hacerlo con victoria. Y sabiendo, y esto nos habla a nosotros de equiparlo en todo sentido. Padres que no solamente oramos por nuestros hijos, ayunamos por nuestros hijos, profetizamos sobre ellos, pero los impulsamos a hacer cosas grandes para Dios. Y nos dejamos de tantas tonterías de cómo se están criando los niños. O sea, 12 horas con video games, nunca salen a hacer ejercicios, comen lo que les da la gana, pura comida chatarra. Aún esas cosas en lo natural están marcando su destino. Si analizamos las generaciones, como la ha llamado la sociología moderna, hubo una generación muy poderosa, que es quizás la generación que está ahorita tomando el control de todo, llamada los baby boomers, pero la generación que le siguió ha sido una generación básicamente sin padres. Que es los hijos de los baby boomers. Y la siguiente generación aún es peor, y la siguiente generación aún es peor, porque han quedado limitados a un ambiente donde no se están siendo formados para el crecimiento, para que ellos crecer, para ellos avanzar a su propósito. Y lo que ha sucedido es que entonces los baby boomers han tenido que volverse a repreparar para poder seguir manteniendo el control, y aunque ya están viejos, cansados, no pueden, tienen que seguir al frente porque no prepararon la generación de relevo para hacer el trabajo. Cuando aquí Dios está diciendo, tú como padre no te puedes quedar con solo, dice, es para mi generación. Es el momento de darle el bastón, el testigo a la generación que sigue. Amén. Para que ellos sigan en la carrera y avancen en el propósito de implantar un reino, el reino de Dios, la buena noticia de que el reino ha llegado a esta tierra. Amén. Y Luis, porque ya este es nuestro último programa y vamos a ir cerrando lo que es el tema, pero definitivamente esta palabra que hace algunos cuantos años empezamos a enseñarla en nuestra congregación, porque fue lo que Dios nos empezó a decir, que teníamos que empezar a trabajar en esta área. Pero yo creo que como gente de Dios, que también somos padres naturales, y que hemos cometido muchísimos errores, tanto con nuestros hijos naturales como con nuestros hijos espirituales, porque pues a ser padres no se aprende. Y con esto quiero retomar la parte de algunas personas nos escucharán y dirán, pero ¿cómo hago yo que vengo de un hogar completamente disfuncional? Gente que viniendo de hogares aún cristianos se divorciaron, que es mi caso, o familias, personas que se criaron con un solo de los padres, o se criaron sin ninguno de los padres, o teniendo los dos padres, lo único que vieron fue violencia, adicciones, etcétera, etcétera. Qué bueno es saber que en el Señor siempre tenemos oportunidad. Y Amén. Esta es la razón por la cual hay una unción derramada en este tiempo. Amén. Es una Amén. unción que produce esperanza, porque es una unción que trae sanidad, es una unción que trae restauración, reconciliación, es una unción que Dios está derramando, porque el corazón de Él es vernos a todos proceder al arrepentimiento y poder caminar en eso que Él preparó para nosotros. Me produce esperanza y produce gozo en mi corazón saber que aún esta generación de jóvenes, que nosotros pudiéramos decir, Dios mío, están perdidos, están sin visión, están caminando sin ningún rumbo. Saber que esta generación no solamente ha sido escogida, pero también esta generación puede ser
sanada por el Señor de Amén, manera sobrenatural amén, para ser amén. utilizada de manera poderosa. Sí, Señor. Quiera sí. el Señor que nosotros nos convirtamos en padres Amén. verdaderos, padres con un corazón que amen, pero padres con un corazón que aprendan a disciplinar, porque estamos entendiendo aquí que la prudencia de los justos tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con santidad, tiene que ver con justicia, tiene que ver con balance, tiene que ver con carácter. Entonces, ese perfil de padres es un perfil que nos lleva a que realmente anhelemos tener posiciones de gobierno, pero el gobierno según Dios, el gobierno que se ejerce desde el corazón de Dios, donde no establecemos una disciplina impulsiva o visceral, o no establecemos disciplina porque tenemos demasiado miedo a que la gente se vaya, en el caso espiritual, o a que los hijos se vayan de la casa en el sentido natural, sino que como padres podamos creerle al Señor porque estamos caminando en lo que es nuestro llamado para este tiempo, porque podemos soñar juntamente con el Padre Celestial por una generación. Podemos concebir de acuerdo al orden de Dios una generación que va a caminar en su destino y en su propósito y que va a traer gloria a Dios. Amén. Y a la amén. final veremos las naciones de la tierra todas viniendo a declarar Jesucristo es el Señor, Gloria a Dios. como lo dice la palabra. Sí, y para concluir, desde mi perspectiva, quiero decirte que estamos en un tiempo donde tenemos que procurar esta unción. Amén. Esta unción nos va a permitir dar un mensaje certero, pertinente y relevante para este tiempo, donde necesitamos ser lo suficientemente valientes para presentarlo y enseñarlo donde estemos. No importa que, si no eres pastor, también estás llamado a hacerlo, porque tienes un trabajo, tienes una familia, tienes un lugar, tienes una escuela, tienes un lugar donde puedes hacerlo. Por eso te invito a operar en esta unción en este tiempo. Amén. Así es que queremos declarar sobre tu vida, tú que nos estás mirando, mamá, papá, si tu rol es hijo, hermano, ministro del Señor, siervo, líder. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus ojos y tus oídos fueron abiertos, que tu corazón se abre a soñar con Dios, que tu vientre natural y espiritual se abre para concebir propósitos de Dios, para concebir una generación para Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu boca se llena de palabra sabia, de palabra ungida. Declaramos en el nombre de Jesús que desarrollas el carácter como padre, para poder avanzar en el llamado de Dios para ti en este tiempo. Y como hijo, yo declaro en el nombre de Jesús que tu corazón se vuelve a tus padres y que eres considerado en este tiempo un hijo sabio, un hijo lleno de gracia, lleno de verdad, que crece delante de Dios y de los hombres en gracia y sabiduría. Te bendigo en el nombre de Jesús y te esperamos en nuestro próximo programa. Vamos a empezar una nueva serie. Te espero. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación